Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. En el programa de hoy vamos a hablar de una ciudad de nuestro país que cuenta con una identidad muy peculiar. Me refiero a la ciudad de San Lorenzo. Hoy nos visita el amigo Silvio Ábalos Sánchez, un conocido promotor cultural de la ciudad de San Lorenzo, que nos relatará historias peculiares y muy poco conocidas. ¿Qué tal, Silvio? Bienvenido a Pasaporte a la Nostalgia. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Pero muy bien, un gusto tenerte acá. Al contrario, el placer es mío. Un saludo a la audiencia también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aclaro que Silvio es un amigo de años. Durante una época compartíamos los famosos viajes históricos a distintos puntos del país. De hecho, lo conocí a través de esos viajes, ¿verdad? A veces uno dice en las redes sociales que esto, que lo otro. Yo puedo decir que acá el señor Silvio Ábalos Sánchez es una de las mejores personas que conocí por las redes sociales. Muchas gracias. Caballero, buen amigo, tenemos muchas anécdotas, así, pero una excelente persona y un excelente promotor cultural de la ciudad de San Lorenzo. Gracias. Vamos a comenzar por ese lado, Silvio. ¿Cómo nace la vocación tuya de difundir la historia, los recuerdos, la memoria viva de la ciudad de San Lorenzo? Y nació por herencia. Yo recibí como herencia eso. Recibí como herencia de mi familia, de mi abuelo especialmente, mi abuelo materno. Vivió en San Lorenzo mucho tiempo. Fue maestro de la Escuela España, que fue una de las primeras escuelas. La tradicional Escuela España, sí. Sí, y de él pasó también esa afición a mi mamá. Sí. Y mi abuelo era muy aficionado a coleccionar documentos, fotografías, recortes de periódicos. Eso que vos... Tenía una biblioteca riquísima. Sí. Y bueno, todo eso él fue acumulando a lo largo de su vida. Falleció a los 96 años. Sí. Y bueno, yo un poco con eso empecé a curiosear. Siempre me gustó incursionar en temas de cultura. Sí. No tanto de historia al principio, pero siempre estaba metido en cuanto centro cultural se creaba en la ciudad. Sí, sí. Y bueno, después ya fui compartiendo un poco de esos documentos que había en casa en principio. La gente empezó a colaborar contigo. A acercarme también documentos de sus archivos familiares, al enterarse de mi afición. Y las redes sociales, por ejemplo, fueron para mí un medio muy útil. Un impulso para eso, ¿verdad? Para transmitir, para compartir esa información, hacer llegar a la comunidad, porque finalmente ese es mi deseo, ¿verdad? Claro, que todo esto contribuya a eso que vos decías, a recuperar un poco la identidad. San Lorenzo lamentablemente es una ciudad que creció demasiado en los últimos años y prácticamente no tenemos memoria de sanlorenzanos. Claro. Mucha gente que está viviendo ahí ya vino a encontrar un San Lorenzo diferente al que nosotros conocimos. Hubo una brecha ahí de silencio, de falta de difusión de valores, de cultura, de identidad por muchos años. Claro. Entonces, como que la gente está un poco desconectada con lo que es su ciudad. Y es mi deseo contribuir, por lo menos mínimamente, a que esa brecha se achique. Yo recuerdo una de las cosas que siempre me llamó la atención de tu tarea. Quizás haya sido una de las primeras que hiciste en esa labor. Vos recorrías a los barrios y buscabas contactar con antiguos pobladores o descendientes de antiguos pobladores de muchos años atrás que podían mirar historias, anécdotas, cómo eran los barrios anteriormente, ¿verdad? Vos recorrías algo así, hacías en una época, ¿verdad? Visitando así, como te digo, gente... Sí, hasta ahora, porque lamentablemente no tenemos en San Lorenzo
un centro de información donde se pueda, donde cualquier persona pueda acudir Sí. no sé, un archivo donde uno pueda ir a investigar. La información se encuentra esparcida, digamos, en archivos familiares, Sí. en archivos parroquiales. Sí. Entonces, cuando uno necesita saber de algún tema, tiene que tratar de ir a la Claro, fuente claro, misma. sí, sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, Sí. el barrio Santo Rey, que tiene una historia riquísima, el barrio Laureltí, Sí. de donde es oriundo el sargento Cándido Silva. El Ahí- trompa del General Díaz, ¿verdad? Exacto. Ahí Sí. mismo, por ejemplo, hicimos con unos amigos un trabajo muy interesante. Contactamos con muchos referentes de esa comunidad y lamentablemente no en todos los barrios tampoco, Ujú. porque son 54 barrios, tiene San Lorenzo Sí. hoy. 54 barrios, sí. Y muchísimos de esos barrios nacieron a partir de loteamientos relativamente nuevos. Sí. Entonces, no hay mucha información, pero en los barrios más antiguos, como Laureltí, Barsequillo, Reducto, Sí. sí hay información. Información. Sí. Pero hay que acudir a esos barrios y Claro. hablar un poco con los referentes. Claro. Pero es una tarea súper Súper interesante. claro, sí, sí. Originalmente el nombre San Lorenzo es San Lorenzo del Campo Grande, ¿verdad? Asimismo, había en los inicios, ¿verdad?, de la Sí. ciudad, estaba también San Lorenzo de la Frontera, que hoy es Ñemby. Y, ¿Era parte de San Lorenzo eso? bueno, era parte del Campo Grande. El Campo Grande, El sí, Campo sí, sí, Grande abarcaba, creo que llegaba Sí. hasta Limpio. Sí, sí, sí. Y Claro, Limpio era zona de estancias. la en esa- primera encomienda acá en la zona fue justamente la de Barsequillo, Sí, allá por los años 1604, por allí. Y bueno, y a partir de eso nació ahí se instalaron Sí. después los jesuitas, construyeron su capilla. Después, cuando los jesuitas fueron expulsados, el gobernador Pinedo Sí, sí. incautó todos sus bienes. A partir de eso se creó la villa. Y bueno, y a partir de ahí hay Va mucho todo que un- contar. Vamos a hablar de algo que en una época identificó mucho a San Lorenzo, el famoso trencito, ¿verdad? Conocido como el tren San Lorenzo o tren lechero, ¿verdad? Acá tengo unos datos, vos seguramente me vas a corregir si estoy... el edificio de la estación construido en el año 1892, ¿verdad? El viaje inaugural 9 de agosto de 1894. Así fue. Con la presencia del entonces presidente provisional Marcos Morinho. Sí, fue una fiesta. Sí, Esa fue una sí, fiesta sí. muy grande. Ese viaje inaugural, hubo un Sí. banquete ahí porque la ex estación Sí. tenía en la parte posterior, en la parte de atrás, un lugar abierto Sí, muy grande, Sí, que sí. hasta los años 60, 70, yo llegué a irme, ahí se instalaba la Sí. calecita. la calicita, sí. Y todos los festejos patronales se hacían allí. Las fiestas populares. Bueno, en ese lugar hubo un banquete, aquel 9 de agosto de 1894, un banquete grandioso, una fiesta muy grande. Ujú. Imagínate, era el viaje inaugural del trencito, toda una novedad. Sí, Y fue el presidente de la República, todas las autoridades, en fin. sí. Ajá. Qué interesante. El trencito que salía de la famosa estación Belvedere, o sea, España y Brasil, ¿verdad? Que parte de esa edificación se conserva hasta ahora. Así es, Silvio, ¿eh? Así mismo, el lugar, el Belvedere, era un lugar de recreo de la zona, donde Sí. la gente iba en ese tiempo a tomarse un vermut, Sí, a bailar con orquestas sí, sí. de la época. Un lugar muy distinguido. Ya. Y ese era el punto de salida desde Asunción para San Lorenzo. Sí, Las paradas sí. que había en el trayecto estaban numeradas. 18, si no me equivoco, ¿verdad? 18 era Sí. la última parada en Sí. San Lorenzo antes de llegar a la estación. Sí, Y la parada número 1 estaba en Mariscal López y General Santos. sí. Más o menos, de Sí. ahí el nombre de Para 1 del Club Olimpia que está allí.
Claro. Era la parada número 1 del trencito de San Lorenzo, que salía de Brasil y España, iba por España hasta donde está ahora la Ande, ahí en Padre Cardoso. Sí. Hacía un giro. Ahí hacía un giro a la derecha, curva San Miguel, al Club Olimpia, y Mariscal López, hasta pasando un poquitito el Shopping Villamorra. Sí. De allí de vuelta a la derecha hasta Boyani, ahí Eusebio Ayala, Mariscal Estigarribia y San Lorenzo. Yo tenía justamente preparado el itinerario del trencito acá, ya está todo, ya está todo, ¿no? Y las paradas, es algo curioso, las paradas estaban solamente indicadas con unos postes clavados en el suelo y un cartelito de madera ahí clavado con el números romanos, ¿verdad? Hablando de cartelito, ahí tengo un cartelito que me dice, tiempo de ir a la pausa y a la vuelta continuamos con este relato. Ahora estamos con el tren lechero. A la vuelta a la pausa continuamos con el tren lechero, que es parte de la historia de la ciudad de San Lorenzo. Hoy está con nosotros el señor Silvio Ábalos Sánchez. Volvemos.